8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Vamos a hablar de varias cosas. ¿Cómo está, subsecretario? Buen día, gusto de saludarlo. Anda con la hora chilena usted, ¿no? Así es, Mauricio, gusto saludarte y a todos los que nos están escuchando y viendo por Radio Polar. Un agrado estar acá y efectivamente cuesta un poquito acostumbrarse al horario magallánico. Sí, pues, hora de Magallanes. Que a nosotros nos encanta porque tenemos una hora más de luz en las tardes. Así es, así que buena medida esa. Entiendo que tiene no mucho tiempo, pero... Sí, ya estamos ya un par de años. Un par de años, sí. ¿Se enteró lo de la salmonicultura? Ya lo voy a apuntar de mi invierno, hay muchas cosas. Sí, ¿Se enteró lo del reportaje presentado por el Mostrador hace algunas horas donde se tergiversan datos a través de correos electrónicos de la gerencia, de jefes de operaciones respecto de la mortandad de peces? Mauricio, primero me gustaría hacer una pequeña introducción. Básicamente, como subsecretario de Hacienda, estamos en esta visita a la región de Magallanes para finalmente darle a conocer a la ciudadanía una agenda de aceleración de inversiones. ¿Y esto en qué contexto? En el contexto del trabajo del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Obras Públicas, y por eso también está acá en la ciudad y en la región Lucas Palacios. Está con nosotros a las 9, en un ratito. Extraordinario, así que podrán preguntarle distintos temas. Y la verdad es que estamos muy preocupados y ocupados para efectos prácticos de que podamos consolidar la senda de crecimiento económico. El año 2018 tuvimos como país un crecimiento del 4% y a nivel regional hubo un muy buen registro con un 9.2%. Sin perjuicio de ello, Mauricio, sabemos que la situación internacional, por distintos motivos, especialmente por la guerra tarifaria, arancelaria que se ha dado entre Estados Unidos y China, nos está afectando. Y por eso es que el gobierno finalmente lo que quiere es presentar medidas que ayuden a nuestras 16 regiones a mantener justamente esa senda de crecimiento. Y el crecimiento, y para contestarte las consultas, obviamente los modelos de desarrollo, independiente de que cada región elige su modelo de desarrollo en función de sus distintas oportunidades, sus recursos naturales, por cierto, sus recursos humanos, es algo que nos tiene que estar interpelando permanentemente. Y efectivamente la región, al menos en estos días, hay dos temas que están sonando de manera importante. Uno es el tema de mini invierno, ayer lo comentamos en una pauta de prensa en el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, y por cierto aquellos temas que tienen que ver con la salmonicultura. La posición como gobierno, obviamente, en primer lugar, y yo quiero referirme a mini invierno. No, después vamos a hablar de mini invierno, subsecretario. Le pregunto de verdad porque en términos económicos... No conozco, obviamente... Tergiversar la mortandad en un momento en que hay un conflicto de verdad complejo en términos de salmonicultura en Magallanes. Lo que usted sabe lo que significa el tema de los salmones y lo que ha sucedido acá en Magallanes. Sí, no he tenido, Mauricio, para ser sincero, yo creo que es importante, no he tenido la oportunidad de poder leer ese reportaje. Me dices tú que salió hace algún rato atrás. Sí, claro, en el está portal publicado del en el Mostrador. Así que voy a prestarle especial atención. Y por cierto, lo importante acá es que las instituciones funcionen. Y eso lo ha dicho no un expresidente de la República, sino que nosotros, como Ministerio de Hacienda, y cada una de las reparticiones públicas tiene un rango legal respecto al cual hay que cumplir. Y para eso, obviamente, existen los tribunales de justicia en caso de que haya cualquier vulneración al respecto. Es grave esto. Lo importante, bueno, confío en tu juicio, digamos, voy a verlo con detalle. O sea, están los correos electrónicos publicados donde se le piden entre un jefe de operaciones o la gerencia de que hay que modificar la mortandad de salmones para no quedar mal públicamente, para poder tener un mejor precio en el mercado internacional. Se hacen planillas distintas para entregar a hacer una pesca y para uso interno, y que más encima están tituladas, es bastante burdo el tema. Dice manejo interno, manejo público, y en el manejo interno se dice que hay 76.000 salmones muertos, y en el manejo interno de ellos hay 176.000, o sea, se esconden 90.000 peces muertos. Son informes diarios, es de verdad. Yo lo voy a leer. Vamos a tener presente el tema score de riesgo de los centros. No podemos pasar del 15%. Para eso debemos anotar menos mortalidad de la que sale. Al momento de la cosecha cuadramos con planta. Si mostramos mucho positivo pasamos a ser tramposos. Hay que ir cuadrando desde ya. Arturo Schofield, que es jefe de operaciones para Rigoberto Garrido y para Saco Olivet Besón, con copia de Drago Kovacic. Son correos de verdad. Bueno, obviamente increíbles. Hay que analizarlo en su mérito. Dos comentarios al respecto. En primero, la importancia del periodismo de investigación. Yo creo que eso le hace muy bien a un país. Por cierto.
que existan periodistas capacitados, de modo que puedan llevar a cabo investigaciones periodísticas que dan a luz distintas situaciones, y que pueden incomodar a tales o cuales personas, y eso obviamente si hay alguna responsabilidad de algún tipo, por cierto que se tiene que hacer efectiva. Ahora, en relación a Nueva Austral, la información que dispongo es que efectivamente hay una caducidad de sus concesiones. En el Beagle. Exactamente, y bueno, y eso obedece a criterios que dicen relación con el cumplimiento de la ley. Eso está alojado en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, con el subsecretario Juan Francisco Gali, y efectivamente la información que hoy día tengo es que se le caducó las concesiones por no cumplir con los requisitos habilitantes. Por lo tanto, ahí es poco hay poco espacio de interpretación. Lo importante es que la ley finalmente es la voluntad soberana, y la voluntad soberana finalmente en un proceso democrático, en el Congreso Nacional, y tenemos que sujetarnos todos, tanto autoridades como ciudadanos, para proyectos de inversión y para distintos ámbitos del desarrollo de la economía, a ese marco que finalmente nos permite tener respeto por las distintas instituciones y, por cierto, por los valores fundamentales de un país. Por lo tanto, no es más lo que puedo informar al respecto, sin perjuicio de que obviamente habrá que ver en su mérito el contenido de lo que tú señalas, Mauricio, porque obviamente es preocupante la primera información que recibo. Sí, usted confirmó hace algunos días que el gobierno va a apoyar a la mina invierno en Isla Riesgo. Tras el despido de 150 ayer, se esperan 150 más, van 360 trabajadores despedidos de mina invierno y se esperan que sean, vamos a llegar entre los 500 y los 600, lamentablemente la proyección que se hace, que son proyecciones. De todas maneras, ayer el gerente de Mina Invierno, Guillermo Hernández, ha dicho que no se ha pensado cerrar la mina, cosa que hasta hace una semana sí se había dicho. El propio Marcos Vigi, presidente del directorio, había dicho aquello. Usted mismo ha dicho hace un minuto de que hay que respetar las instituciones, pero ustedes han dicho que van a ir a la Corte Suprema y van a llegar hasta el final como gobierno apoyando la mina invierno. ¿Cómo se entiende esta? Porque hay separación de poderes, vivimos en una democracia. Claramente. Mauricio, te agradezco la pregunta porque me da la posibilidad de ahondar en un matiz de una conversación de ayer que quizás es bueno contextualizarla para entender bien efectivamente lo que quise mencionar. En primer lugar, nosotros y como gobierno del presidente Piñera lo hemos señalado desde un comienzo. Debemos tener un desarrollo que sea sustentable y sostenible. De eso no hay dos interpretaciones. En segundo lugar, señalar que efectivamente en Chile estamos en un Estado de Derecho, una república democrática, y que lógicamente los poderes del Estado son independientes. Nosotros, como Ejecutivo, no nos queda más, y lo que corresponde, por cierto, de acatar los fallos de los tribunales de justicia. Sin perjuicio de ello, y ese era mi comentario, los servicios públicos técnicos que han participado en este proceso en relación a los permisos ambientales de Mina Invierno sabrán finalmente plantear sus argumentos en las instancias judiciales correspondientes. No es, digamos, difícil en este sentido poder proyectar que efectivamente este caso lo más probable es que llegue a la Corte Suprema de Justicia y serán esos servicios los encargados de hacer valer los argumentos técnicos. Lo que nosotros como gobierno señalamos que esperamos un resultado, finalmente que garantizándonos un desarrollo sostenible y sustentable, también incorpore la variable de las familias y de los trabajadores. Nosotros estamos acá como Ministerio de Hacienda dando una especial señal justamente a ese grupo de personas que han sido desvinculados, a los trabajadores y sus familias. Exactamente, porque entendemos obviamente que hay una situación puntual que lógicamente reviste complejidad y cómo el gobierno se hace cargo. Por lo tanto, para despejar cualquier duda, y te agradezco mucho, Mauricio, la pregunta, obviamente son los tribunales de justicia los que tienen que dictaminar. Y en este caso está el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, y por cierto existe una alta estima por los funcionarios y por cierto todo el personal de la Administración de Justicia, los mismos jueces, los ministros del tribunal que sabrán realizar su labor. Y eso es importante destacarlo. Y son los servicios técnicos correspondientes de la Administración del Estado quienes harán valer sus puntos y quien tomará la decisión, obviamente, son los tribunales. Hay un error de la empresa cuando se presenta el proyecto, porque se le preguntó en varias ocasiones, a mí me tocó también la pega de hacer esas preguntas a la gerencia en su momento,
que estaba el señor Pedral, que es el primer gerente que llega con mini invierno a nivel local, se le preguntaron tantas veces respecto de si en algún momento iban a haber tronaduras y la empresa siempre fue categórica en decir que no. Sí. Siempre fue categórica en decir que no. Cambiar las reglas del juego o tratar de cambiar las reglas del juego ahora, uno ve, los propios trabajadores han dicho, es un error de la empresa. ¿Cómo ven a la empresa? Ustedes, claro, protegen a los trabajadores, quieren proteger a los trabajadores, no vienen con un mensaje hacia los trabajadores y sus familias. Sí. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la empresa en este sentido? Sí, bueno, yo creo que, a ver, no me corresponde a mí finalmente comentar o hacer un juicio de valor respecto al accionar de la empresa, bueno, sin lugar a duda. Como te comentaba, Mauricio, a nosotros nos importa mucho que esto tenga un resultado por la vía judicial, con pleno respeto, obviamente, a lo que significa un Estado de Derecho y, por otro lado, a lo que significa la protección de un desarrollo sostenible y sustentable. Recordar, Mauricio, que vamos a ser sede nosotros de la COP, sí, la Conferencia de las Partes, en el mes de diciembre de este año, que somos un gobierno comprometido con la protección del medio ambiente, pero al mismo tiempo también la consideración de otras variables que forman parte fundamental y dicen relación con lo que te comentaba al principio, el modelo de desarrollo que nosotros hemos optado y que esperamos finalmente apoyar con mucha fuerza. Van entre 500 y 600 despidos entre enero y la fecha, en 6 meses, 600 despidos, a un promedio de 100 despidos, entre solamente NAP, Mina Invierno y un par de cositas más que son más pequeñas que NAP y la Mina Invierno. Que nuestra economía dependa mucho de dos cuestiones específicas, que es la salmonicultura y la Mina Invierno, nos habla de una economía un poquito endeble, podemos catalogarla, subsecretario. ¿Cómo vislumbramos el futuro? Si ya van entre 500 y 600 y se están anunciando que van a haber más despidos de aquí a las próximas semanas, ¿qué tenemos que esperar para la segunda parte de este año 2019? Mauricio, muy interesante en Magallanes, tu pregunta, porque nos pone sobre la realidad económica actual. Y a este respecto, cabe señalar algunos puntos que yo considero muy relevantes. ¿Cómo consolidamos finalmente el gran desarrollo económico que tuvo la región de Magallanes durante el año 2018? Con este crecimiento del 9.7%. Yo creo que eso es algo que hay que destacar. Más que duplicó el crecimiento a nivel nacional. Pero al mismo tiempo eso no nos deja y ni siquiera da la posibilidad de dormirnos en los laureles. Todo lo contrario. Vimos que la situación económica internacional, por cierto, que varió en los últimos meses. Estamos ante una guerra comercial. Me tocó participar en la reunión del G20 representando al ministro Felipe Larraín. Uh-huh. Y la verdad es que como Chile hicimos un profundo llamado a las potencias internacionales para efectos prácticos de que ojalá a fines de esta semana en la ciudad de Osaka, en Japón, los líderes, tanto Donald Trump como el presidente chino Xi Jinping, puedan finalmente llegar a un acuerdo que ponga término a la guerra comercial. ¿Y por qué lo señalo? ¿Qué tiene que ver la guerra comercial con la realidad cotidiana, específica, puntual? Mucho que ver. Porque así como el año 2018 la región de Magallanes tuvo un 15.3% más de exportaciones y alcanzaron 853 millones de dólares. Ese es el camino que nosotros queremos seguir potenciando. Lo hemos dicho en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Relaciones Económicas, la DIRECON, también lo señalaba Mauricio, la importancia de poder integrar a Chile al mundo. Somos un país que tiene contactos y tratados de libre comercio con el 83% del Producto Interno Bruto mundial. Queremos seguir ampliando esa base. Por cierto, recibimos hoy día menos requerimientos de productos y servicios por parte de China a Estados Unidos. Eso ha significado que las exportaciones nacionales han descendido. Y con los efectos internacionales señalados, la baja del precio del cobre, enfrentamos un escenario distinto. Bueno, ¿cómo finalmente, con todas las herramientas que tenemos, vamos consolidando nuestra situación económica? En primer lugar, el proyecto de ley de modernización tributaria. Ese proyecto, Mauricio, y nosotros lo hemos dicho en estos 10 meses de tramitación, es clave. No solamente porque nos interesa a nosotros como gobierno aprobar un proyecto, no, porque estamos dando simplificación en el sistema tributario, que es un sistema complejo, difícil. Estamos acogiendo a los micro, pequeños y medianos emprendedores. La región de Magallanes cuenta con 2.748 pymes y 8.365 microempresas. Tenemos muchos emprendedores nosotros. Muchos emprendedores. Y fíjate, Mauricio, y yo aprovecho de saludar y de felicitar sin lugar a duda, porque esto es necesario hacerlo. Entre las micro y pequeñas empresas en la región de Magallanes constituyen el 66.7% de las fuentes de trabajo. Entonces, cuando el gobierno se hace cargo de una realidad, dice nosotros queremos trabajar con los emprendedores,
con los innovadores, con aquellos que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Hacemos mesa a nivel nacional con la Asociación de Emprendedores, con CONAPYME, con otras instituciones. El domingo pasado en Santiago firmamos un acuerdo, un protocolo con los diputados de la Democracia Cristiana, con la Democracia Cristiana como partido, donde nos va a permitir tener una tramitación más rápida del proyecto. Y uno dirá, bueno, está bien, pero ¿cuál es el punto? El punto es que esas pymes, a 600.000 de ellas, van a pagar menos impuestos a partir de la aprobación de esta ley. De una tasa de un 27 a un 25. Estamos permitiendo la creación del defensor del contribuyente. Tú me dirás, Mauricio, bueno, ¿en qué cambia eso? En mucho. Porque muchas veces contribuyentes, personas naturales o micro y pequeñas empresas no tienen la posibilidad de contratar un abogado. Tienen algún conflicto, algún tema con el Servicio de Impuesto Interno y por cierto es que necesitan un apoyo ciudadano, alguien que los guíe finalmente en cómo llevar a cabo sus procedimientos y con pleno respeto al Estado de Derecho. Nuestro interés como Ministerio de Hacienda obviamente es cuidar la recaudación fiscal, es ayudar a los contribuyentes en su cumplimiento tributario, pero queremos que se haga con justicia, de DECON. Y este es un proyecto también que piensa en las regiones. Y en ese sentido hago un llamado a los parlamentarios de la región de Magallanes, tanto a los senadores como diputados, que podamos apurar y acelerar la tramitación de este proyecto, porque va a permitir dejar acá en la región, para inversión social finalmente, que es lo relevante, para hacernos cargos de las urgencias de Magallanes, el 1% de los proyectos de inversión iguales o superiores a 10 millones de dólares. ¿Confía en sacar el proyecto adelante? Porque se firmó un acuerdo con la DC como partido, pero no están todos los diputados de acuerdo, menos los senadores, pero que la segunda patita, como se le dice, ¿no? Yo tengo, Mauricio, mucha confianza en que la Democracia Cristiana, que ha sido un partido que ha dado muestras de que está disponible al diálogo, que está finalmente en una actitud especialmente dialogante, nos permita llegar a un acuerdo. Así lo hicimos en la misma comisión. Hay algunos matices, han habido declaraciones por parte del diputado José Miguel Ortiz y de Pablo Lorenzini, diputados con quienes hemos tenido el gusto y en lo personal de trabajar permanentemente con ellos, y tenemos confianza en que efectivamente vamos a llegar a un acuerdo. Hay un protocolo firmado, obviamente ahora estamos en la etapa más técnica de los artículos, de las indicaciones, pero no podemos, Mauricio, darle la espalda a las pymes. El año pasado el gobierno local dijo, nos dejaron la billetera vacía, no tenemos ni un peso, se gastaron todo antes de dejar el gobierno, asumimos nosotros, nos dimos cuenta que la billetera la abrimos y no había nada, ni un cheque a fecha, nada. Y eso incidió obviamente en la priorización de inversiones respecto del 2018. El 2019 nosotros pensábamos que iba a ser distinto. ¿Cómo está la billetera para Magallanes en el 2019, subsecretario? Gran pregunta, Mauricio. Comentarte lo siguiente, estamos iniciando el proceso interno de exploración presupuestaria. Bien sabemos que el día 30 de septiembre de este año el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, presenta ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley. Hoy día tenemos un proyecto, o más bien una ley de presupuesto del sector público, que son 73.500 millones de dólares. Y por cierto que estamos muy atentos a las necesidades de las regiones. Estamos muy atentos desde el punto de vista de lo que significa actualmente el desarrollo de cada una de estas 16 regiones, pero también respecto a los desafíos, Mauricio, que se nos vienen. Hay elecciones de gobernadores regionales por primera vez, para que la gente que nos escucha ¿las habrá? acá en Radio Guadalajara, el compromiso obviamente del gobierno, sí, o sea, para que usted lo sepa, los magallánicos queremos y esperamos de que sí o sí haya, porque más allá de que falten las atribuciones y algunas cosas en específico, hay que dar el primer paso. Eso se llama descentralizar Chile, absolutamente. Totalmente, y fue un acuerdo del Congreso, es una ley de la República, al gobierno le corresponde cumplirla, pero efectivamente nosotros vemos, y hay un trabajo importante que está realizando la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a través de Felipe Salaverry, de modo tal de, en una mesa de trabajo, poder identificar cuáles son los puntos de la ley que no quedaron bien resueltos durante el gobierno anterior y que son necesarios para la instalación adecuada y pertinente de los gobernadores regionales. A ese respecto, nosotros, Mauricio, y sale y aparece en el protocolo de acuerdo que firmamos con la Democracia Cristiana, estamos asegurándole a las regiones la presentación de un proyecto de ley 30 días después de aprobado el de modernización tributaria, que se llama Ley de Rentas Regionales y Responsabilidad Fiscal Regional. Sí. ¿Qué significa en castellano esto? Sí. Significa que va a haber una inyección de recursos, de modo tal que las transferencias de competencias que ya se han realizado
y las que vengan a continuación efectivamente vayan acompañados de los recursos suficientes y necesarios para que haya un cumplimiento adecuado de la labor gubernamental. Pero al mismo tiempo queremos ser muy claros, y como gobierno nos hemos destacado en eso desde el primer día. Queremos responsabilidad fiscal también a nivel regional. Así como a nivel nacional cuidamos especialmente la inversión de los recursos públicos, y el presidente de la República ha permanentemente enviado a sus ministros y subsecretarios instructivos al respecto, y que hemos hecho un trabajo con los otros 23 ministerios en conjunto con la Dirección de Presupuesto. Pues bien, acá también queremos que los recursos que se destinen a regiones tengan un buen destino desde el punto de vista de la inversión. Hay un seguimiento, Mauricio, y es muy importante decirlo, de la Dirección de Presupuestos para que los gobiernos regionales ejecuten de buena manera, para que aquellos que nos están viendo entiendan. Nosotros tenemos buena ejecución presupuestaria en Magallanes. Sin lugar a dudas. Si es que no es la mejor. Exactamente. Bueno, es cómo vamos mejorando eso. No solamente hoy día que estamos en un buen nivel, sino que cómo vamos mejorando al respecto. Y eso es un gran desafío para nosotros. ¿La gran inversión va a ser en aeropuertos? ¿Va a ser en obras públicas, subsecretario? Bueno, justamente tenemos desafíos muy importantes a este respecto. No le vamos a quitar el tema a Lucas Palacio, pero exactamente. Pero por ahí va la apuesta de, hoy día tenemos, de billetes para Magallanes, ¿o no? Hoy día, en lo que respecta a las últimas medidas que hemos dado a conocer, que pucha que es importante poder comentarlas, y que dice relación con un plan de aceleración de inversiones. Es un plan de aceleración que cuenta con 1.400 millones de dólares. Y justamente hoy día, o el día de ayer más bien, con el subsecretario Lucas Palacio, tuvimos la oportunidad de dar a conocer que una de las obras justamente de este plan de aceleración significan esos 70 o 75 millones de dólares, sí, para la relicitación del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cómo vamos generando desarrollo local a través de obras públicas, obras de infraestructura? Porque lo que tiene la obra de infraestructura, sin lugar a dudas, es que nos acercan, es que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Si hay algo que como gobierno y como Ministerio de Hacienda nosotros estamos muy empeñados, es en finalmente generar el acceso equitativo a las oportunidades sociales. Eso finalmente es nuestro fin. Manejamos la billetera fiscal, pero nos hacemos cargo, en la medida de lo posible, de todas y cada una de las urgencias sociales que tenemos. ¿Hasta cuándo en Punta Arenas, subsecretario? Vamos a estar hasta hoy día de la noche, así que tenemos una nutrida agenda llena con muchas reuniones, pero muy importantes, para ver justamente los temas que nos preocupan como gobierno, en conjunto con el gobierno regional de la región de Magallanes y Antártica Chile. Insisto, ¿solamente obras públicas o puede haber algún anuncio que pueda haber una cartita bajo la manga? Hoy día, Mauricio, estamos dando a conocer este plan de aceleración de inversiones en recursos públicos, que es muy importante que estén sobre la mesa. Y finalmente, bueno, iremos viendo etapa tras etapa aquellos desafíos que se nos van presentando. Esta aceleración de inversiones con recursos públicos, ¿cuándo puede empezar a dar frutos? ¿Cuándo la gente la puede palpar? ¿Qué es lo que le interesa a la gente, ¿no? Porque claro, que no nos quedemos solamente en los anuncios, sino que la gente diga, bueno, de aquí a un mes, 3 meses, 6 meses, al principio del 2020. Bueno, ahí, Mauricio, hay que decir que el sentido de urgencia es algo que el mismo presidente de la República nos ha insistido permanentemente. Y eso significa hacer las cosas rápido y bien. Es un desafío en ese sentido, por cierto, complejo, porque son inversiones millonarias, respecto al cual cualquier error el día de mañana obviamente tiene un impacto, y tenemos que ser especialmente cuidadosos y responsables con los recursos públicos que, como yo siempre digo, no son nuestros, son de todos ustedes, todos los auditores, todos quienes nos están viendo en Radio Polar, porque es finalmente el esfuerzo de los recursos que cada uno tiene en su familia, que es básicamente el pago de los impuestos que se realiza de forma permanente. Seguramente le va a cambiar un poco la agenda del día de hoy. El tema de los Salmón Leaks le puso el mostrador, así que lo vamos a ver de todas maneras, y te agradezco, de todas maneras, te agradezco, Mauricio. Subsecretario, un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Hay que cambiar la hora del reloj, hasta la noche, hasta la noche. Hasta la noche. Así lo haremos. Muchas gracias, un saludo a todos que nos están viendo. Muy amable. Volvemos con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio, en algunos minutos. De esta terminada esta entrevista con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Pausa, ya volvemos.